Mis mezclas no sirven, mis mezclas suenan mal. No me gusta cómo está sonando mi mezcla porque suena muy chillona, porque siento como que se me pierden algunos sonidos. Si tú te repites algo de esto o algo parecido a esto, quédate porque este episodio puede que sea para ti. Vamos para la intro y comencemos con el episodio de hoy. ¡Ay! Hola mi gente, escriba a este lado y bienvenido a este episodio de Detrás del Productor, donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción de música urbana para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero. Pero ojo, que en este podcast no estamos haciendo tutoriales. Aquí vamos a hablar de lo que tú tienes que tener en la cabeza, de mentalidad, de cómo tú tienes amueblada esa cabeza para que tú puedas ser un buen productor musical. Si tú quieres ver tutoriales, tenemos los tutoriales, si tú lo estás viendo en YouTube, todos los martes aquí hay un tutorial nuevo y este podcast es más de la parte teórica. Es como que yo te entrego la práctica y la teórica para que tú te puedas convertir de verdad en un productor pro. Y este podcast está llegando a ti gracias a DistroKid, que es esa plataforma que te ayuda a subir todas tus canciones a todas las tiendas digitales. Si tú quieres subir todas las canciones que tú saques en el año, todas, por un precio único, solamente tú pagas un precio fijo al año, tú puedes subir todas las canciones, todos los ingresos son tuyos, y si te inscribes con el link que te dejo en la descripción de este episodio, tú vas a tener un descuento. Así que qué mejor opción para inscribirte ahora y comenzar a compartir tu música. Vete para DistroKid y comienza a subir tu música. Dale clic en el link aquí debajo. Y muchas gracias a DistroKid por patrocinar este episodio, porque me está ayudando a poder darte este contenido a ti. Y hoy vamos a hablar sobre este tema de las mezclas, de por qué no te están gustando, por qué puede ser que tú sientas como que hay veces que se te pierden sonidos y todo eso. Y para que tú puedas entender eso, yo quiero dar un paso hacia atrás y hablar un poco de la definición que tenemos de las mezclas. Porque hay veces que yo siento que partiendo de aquí ya comienza con el error. Y es una definición, y bueno, quizás no una definición, sino la palabra que utilizamos para referirnos a las mezclas. Yo mismo la uso, pero hay veces que yo siento como que me gustaría que no fuera por cierto camino que ustedes se vayan cuando yo uso esta palabra, porque yo creo que entonces le faltaría una palabra extra, que es la que le quiero decir. Y yo digo que es por esto, porque mira, yo tengo el Club Pro, donde estamos todos los productores, de los cuales todos los meses tenemos un reto, y de esos retos, por ejemplo, estos 2 meses que pasaron han sido de mezcla, y escuchando las mezclas de los productores que están dentro del club para yo darle mi opinión sobre la mezcla, me doy cuenta que aunque no es el mismo error que veo en las diferentes mezclas, no es el mismo error, pero yo siento como que salen del mismo punto, como que el inicio o la razón de ese error suele ser el mismo, y por eso es que quiero hablarlo con ustedes en el episodio de hoy. Volvemos a la definición, que me fui por un camino por ahí. Muchas veces cuando hablamos de mezcla estamos hablando sobre que la mezcla es el momento, el proceso o el conjunto de técnicas, como tú quieras llamarle, donde conseguimos un buen balance de los instrumentos dentro de una canción. Y eso es una realidad. En la mezcla estamos balanceando los faders, balanceando la frecuencia. Por eso hablamos del balance de la amplitud, el balance de la profundidad, el balance frecuencial, que es el balance de la frecuencia, el balance de la panorámica, que con los paneos. Pero lo que yo siento que le falta a esa idea, si esa es la idea que tú tienes hasta aquí, yo creo que te falta como un punto extra. Y es que sí es cierto que es un balance, pero es un balance enfocado. Y dame un segundito que te explico un poquitico al respecto. Hace un tiempo yo vi una explicación. A sinceridad no recuerdo dónde me gusta. Hay veces que me gustaría recordar dónde yo veo las cosas, porque así las puedo compartir con ustedes. Ustedes pueden abundar un poquito. Pero yo me la paso consumiendo un viaje de contenido todas las veces. Y no me acuerdo de dónde consumo todo ese contenido. Pero bueno, sí me recuerdo del aprendizaje. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Y es que si tú tienes un árbol, tú puedes ver ese árbol y puedes atender a ese árbol. Si tú tienes 2 árboles, bueno, tú puedes ver los 2 árboles. Pero fíjate que incluso teniendo 2 árboles, tú puedes atender a uno y luego al otro. Luego a uno y luego al otro. Sin embargo, si hay un bosque detrás,
aunque tú estés atendiendo a todos los árboles, fíjate que tú sí estás consciente que ese bosque está ahí detrás, pero tú no me puedes atender a un árbol, luego al otro, con el contexto de todo el bosque. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona de esa manera. Toda la gente que te habla de que del multitasking, que yo hago multitasking, tú no estás haciendo multitasking. Tú estás diluyendo tu atención en diferentes cosas, poniendo atención a esta cosa, luego a esta, luego a esta, luego a esta. Tú no estás poniendo atención a todas las cosas. Tú pones atención aquí por 2 minutos, quita la atención de ahí, pon atención aquí por 2 minutos, quita la atención de aquí, pon atención aquí por 2 minutos. Eso no es multitasking. Eso es no ser eficiente en donde tú pones tu atención, porque tú estás cambiando la atención de los lugares. Tú no puedes atender a 2 cosas al mismo tiempo. O tú estás pendiente a esto o estás pendiente a aquello. Que tú puedas llevarlo, quizá pendiente aquí, después pendiente aquí. Bueno, ya cada quien dirá si realmente lo puede llevar o no, pero no nos salgamos por ahí porque estamos hablando de mezcla. El asunto es que eso pasa también en la mezcla. Si tú tienes la atención en algo y hay otra cosa que te llama la atención, eso te va a sacar de casilla. Entonces, por eso es que cuando hablamos de la mezcla, que la mezcla es un balance, también tenemos que tener en cuenta que ese balance es un balance enfocado. Tenemos que tener un punto de enfoque y balancear con respecto a ese punto de enfoque. Si volvemos un paso atrás y hablamos sobre lo del árbol, fíjate que en ese ejemplo yo estoy atendiendo al árbol. Pero mientras estoy atendiendo al árbol, el bosque me está acompañando como quien dice el paisaje. Pero mi atención está en ese árbol que yo estoy mirando. Cual sea el árbol que tú estás mirando del bosque, tú atiendes a ese árbol y el bosque es un acompañamiento, porque no es que tú estás viendo el árbol y todo lo otro completamente blanco o completamente negro. No, tú estás viendo todo el paisaje, pero atendiendo a ese árbol. Ahora vamos a traer ese ejemplo a la música. Todo género musical tiene un punto de atención que es el elemento más importante de esa canción. En la mayoría de género musical, en la mayoría de canciones donde hay una voz, ese elemento principal es la voz. Y yo sé que en la música urbana tú puedes decir que no, que es el kick, el bajo. Sí es cierto que el kick, el bajo y el snare, ese movimiento que hacen es muy importante, pero cuando una gente se aprende una canción, no se aprende el tumpa tumpa, se aprende la letra de la canción, se aprende la voz de la canción. Cuando una persona recuerda una canción, lo que tararea es la voz. Es cierto que hay veces que tú vas a tararear un solo, un drop o algo así. En ese momento, ese es el enfoque. Pero cuando hay voz, en la mayoría de los casos, porque no puedo decir todos los casos, es verdad, pero en la mayoría de los casos, ese enfoque es la voz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos mezclando, cualquier cosa que quite la atención a ese enfoque va a hacer que el cerebro se desconcentre de lo que está enfocado, atienda a lo otro, y ahí es cuando la mezcla comienza a sonar desorganizada. Ahí es cuando la mezcla comienza a sonar desbalanceada, que comienza a sonar mal, porque estamos perdiendo el enfoque. Entonces, lo que pasa con la definición de la mezcla, que es el balance, toda la cosa, si tú te quedas solamente en eso y no piensas en un balance enfocado, entonces tú estás teniendo una mezcla que, por ejemplo, el bajo lo pongo que suene a menos 10, por decir algo. Pero entonces el hi-hat también a menos 10, porque si el bajo está a menos 10, el hi-hat está aquí, entonces la voz la pongo también como que más o menos a menos 10. Y cuando tú comienzas a hacer la mezcla desde ese punto de vista, esta mezcla que es como que si en tal canción el snare lo pusieron a menos 5, pues yo lo voy a poner a menos 5 en la mía. Si tal cosa lo pusieron a menos 10, pues yo lo voy a poner a menos 10 en la mía. Aunque haya cierto como estándar, como que bueno, la mayoría de gente puede hacer así, tú tienes que tomar en cuenta cuál es el enfoque de esa canción y cómo lo otro va a acompañar a esa canción. Porque, por ejemplo, si hablamos de balance frecuencial, la voz mía tiene más cuerpo que, por ejemplo, la voz de, vamos a decir, en reggaetón de Ozuna. La voz de Ozuna es un poco más fina. Por lo tanto, si yo voy a balancear la voz de Ozuna con un instrumental, quizás al instrumental yo le dejo más cuerpo para darle ese peso que la voz de Ozuna no tiene. Pero, por ejemplo, si es la voz de Tego, tiene una voz con más cuerpo. O la voz de Brian Myers, como cantaba antes, una voz con tanto cuerpo, pues le quito ese cuerpo al instrumental para que la voz de él ocupe ese espacio ahí. Fíjate cómo estamos viendo cuál es el enfoque. La voz, dale, que yo tengo que quitarle al instrumental o que tengo que ponerle para que la voz
siga manteniéndose ahí y se siga sintiendo balanceada. Si no tenemos eso en cuenta y comenzamos a mezclar como que se supone que el kick tiene que estar aquí, se supone que el bajo tiene que estar aquí, entonces comenzamos a tener una mezcla que suena todo bien, pero es que en una buena mezcla, en una mezcla excelente, no todo tiene que estar en primer plano, no todo tiene que sonar bien. Hay cosas que tú tienes que sacarle frecuencia, que si tú la escuchas en solo, tú dirías, wow, eso suena horrible, suena sin cuerpo, suena coño, pero así sin cuerpo es que agrega lo que tiene que agregarle en la mezcla. Hay veces que un sonido tú haces que suene hueco, porque lo que tú necesitas de ese sonido no es su cuerpo. El cuerpo en la mezcla lo va a tener otro sonido. Ese sonido suena hueco porque te está agregando armónicos, por ejemplo, para añadirle a otro sonido. Y eso es lo que hace que la mezcla suene bien. Que tú tomes ese tipo de decisiones. Que tú tomes la decisión de dónde poner tu enfoque. Tu enfoque aquí y todo lo otro es acompañando a ese enfoque. Te pongo un ejemplo un poquito más específico. Si tú tienes una voz, tienes la voz aquí en el centro, y tú decides que tú quieres que la voz suene un poquito más estéreo, que tenga más ambiente, entonces le pones un delay de ping-pong para que vaya como que haciendo ese movimiento detrás de la voz. Si a ese delay de ping-pong tú le dejas las frecuencias altas, ¿qué va a pasar? Te va a llamar la atención ahí detrás. Y mira qué es lo que pasa. Tú puedes hacer la prueba, de hecho. Si tú tienes un subwoofer en tu habitación, tú lo puedes mover de lugar, el subwoofer, y tú no vas a poder decir dónde está el subwoofer oyéndolo. Porque las frecuencias graves son más omnidireccionales. No sentimos exactamente dónde está viniendo esa frecuencia grave. Sin embargo, con las frecuencias altas pasa diferente. Si tú cierras los ojos, tú haces un sonido como ese, tú lo vas a escuchar. Y si tú le puedes decir a alguien, dale, yo voy a cerrar los ojos, ponte donde sea en la habitación, haz ese sonido. Y tú puedes señalar casi a la perfección, si no es que tú puedes señalar a la perfección, dónde viene ese sonido. Con los graves tú no puedes hacer eso. Entonces, volviendo al ejemplo del efecto del delay, del efecto del ping-pong, tú tienes la voz principal en el centro, el efecto del delay ping-pong hacia los lados. Si tú le dejas las frecuencias altas, tú puedes escuchar a la perfección de dónde viene ese delay ping-pong. Y eso puede hacer, si tú lo pones muy alto, puede hacer que la atención se te vaya de la voz principal hacia atrás a escuchar ese delay. Cuando pasa ese tipo de cosas, hay muchos productores que lo llaman ear candy. Esos caramelitos para el oído, como que esos toquecitos de interés para que la mezcla suene interesante, para que la canción suene interesante. Y es cierto que tú tienes que hacer eso. Pero ojo, hay que tener cuidado cuando tú lo haces. ¿Por qué? Porque si tú lo haces en un momento en que tú estás sacando la atención de donde debería estar, entonces tú no estás ayudando a la mezcla, le estás perjudicando. Porque en ese momento la atención debía estar, por ejemplo, en la voz. Si tú hiciste como que ese lo que sea que tú quisiste hacer de fondo para llamar la atención, y tú le quitaste la atención a la voz y la pusiste ahí detrás o lo que sea, con lo que tú quisiste agregar, eso es lo que hace que tu mezcla suene desorganizada. Eso es lo que hace que tu mezcla suene como que, no sé, está pasando algo raro. No, como que no... Quizás tú no puedes explicar qué es, pero como que suena raro. Generalmente eso pasa cuando tú no tienes un enfoque principal en la mezcla. Y eso va a todos los puntos de balance. Un enfoque en la frecuencia, un enfoque en la panorámica, un enfoque en la profundidad, un enfoque en la amplitud. Tú tienes que tener ese elemento principal y que todo lo otro sea como el bosque detrás. Que todo lo otro sea acompañamiento a ese elemento principal, a ese enfoque. Y cuando estamos hablando de enfoque, tampoco yo quiero decirte, tampoco te vayas con la idea de que eso que tú enfocas tiene que ser el mismo la canción entera. ¿Por qué no? Hay géneros que son más obvios que la música urbana en cuanto a este manejo del enfoque. Por ejemplo, el rock. En el rock, tú puedes escuchar que la voz es el elemento principal, pero llega un momento en que la voz se calla y entra una guitarra a hacer un solo. En ese momento, esa guitarra está ocupando el espacio que ocupaba la voz en el punto del enfoque. Toda la atención tiene que ir al enfoque de esa guitarra. Pero si al mismo momento en que ese guitarrista está haciendo el solo, viene el baterista y comienza a hacer un solo también, tú vas a tener la atención dispersa. Ya ni siquiera sería un solo, ya que su nombre dice solo. Solamente ponga atención a eso. Ya, chiste malo. Pero si el baterista comienza también a hacer su loquera en la batería, tú perderías la atención.
Entonces la canción comienza a sonar desorganizada, la canción comienza a sonar como que aquí hay un error de composición, no sé, suena feo. Pero fíjate que también los bateristas pueden hacer su solo. Sin embargo, cuando vayan a hacer su solo, el guitarrista pasa a un segundo plano, se vuelve acompañamiento para que el baterista haga su solo. Hay otro género que también lo hace, como por ejemplo la música electrónica, que tienen un drop. Tienen la voz es el elemento principal, después la voz se va para atrás y viene el sintetizador con el drop. En la música urbana casi siempre es la voz, casi nunca hay un drop como para que la atención se vaya hacia un lugar. Hay veces que ponemos vocal chops y en ese momento que la voz se calla y queda un vocal chop, el vocal chop es el elemento principal, luego el vocal chop se va y vuelve la voz. Pero fíjate que no pasa al mismo tiempo. Y si pasa al mismo tiempo, es lo que comenzamos a ver como errores de composición o errores de producción o errores de mezcla, de lo que estamos hablando aquí. Entonces, cuando tú estás haciendo tu mezcla, enfócate en el punto de enfoque. Cuando tú estés logrando tu balance, decide dónde es que tiene que estar mi atención. En esto, generalmente la voz. Ok, todo lo otro está acompañando a este punto de enfoque o todo lo otro está compitiendo porque también quiere atención. Y te repito, eso tómalo en cuenta cuando estés balanceando la frecuencia, cuando estés balanceando la panorámica, cuando estés balanceando la amplitud, cuando estés balanceando la profundidad. Cualquiera de los balances busca el enfoque y que todo lo otro acompañe a ese enfoque. Y si tú no tienes la herramienta para tú poder lograr eso, te quiero invitar a sonidopro.com/productorpro. Ahí tú vas a tener todos los cursos que tú necesitas con un solo pago. De por vida los cursos son tuyos, no vas a tener que pagar más nunca en Sonido Pro. Esa oferta tú no la vas a tener con nadie. Todos los cursos de Sonido Pro y lo que vengan en el futuro van a ser gratis para ti si te inscribes ahora en el Productor Pro. sonidopro.com/productorpro. Tú vas a tener todas las herramientas para tú poder lograr esto que estamos hablando. Y si ya tú tienes cierto avance, porque estos cursos de Productor Pro es como para darte esa base para que tú puedas hacerlo. Pero si tú sientes que ya tú estás un poquito más avanzado, de que ya lo que tú quieres es más una comunidad donde podamos hablar cara a cara en una llamada, que hacemos una llamada al mes, que tú quieres un chat con más productores para tú poder llevar tu técnica un paso más adelante, porque ya tú te sabes la técnica, pero tú quieres reforzar las cosas. Entonces quizás para ti también sea buena idea inscribirte en el Club Pro. sonidopro.com/Club Pro es este club que tenemos productores urbanos que, oye, la mejor comunidad urbana. sonidopro.com/Club Pro. Ahí tú vas a tener llamadas mensuales conmigo, vas a tener retos mensuales, que de hecho esos retos yo voy dándole mi opinión de lo que yo siento de sus instrumentales, para que, sus instrumentales no, de hecho hemos hecho 2 retos que son de mezcla y yo hablando de su mezcla, de cómo pueden mejorarla. Si eso es algo que tú quieres para ti, entonces nos vemos dentro. Si tú quieres seguir viendo tutoriales, nos vemos en YouTube. Si tú quieres seguir viendo podcasts o escuchando podcasts, nos vemos en tu plataforma de podcast favorita. Tú tienes muchas opciones para aprender. La idea es que tú aprendas. Si tú quieres con los cursos, con la comunidad, con los tutoriales, con el podcast, yo estoy para ti en todos lados, man. Si tú no aprendes es porque tú no quieres. Estamos puestos para ti para que tú aprendas. Dale, nos veremos para la próxima. Chao.